Lectura diaria. Estudia la Biblia. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de roca de la palabra de Dios. Dios me ha dado un manual de usuario, la Santa Biblia. Esta es su palabra para poder vivir la vida que Él quiere que viva. Dios inspiró las palabras de la Escritura. La Biblia no es una colección de historias, fábulas, mitos o ideas humanas sobre Dios. Toda la Escritura señala más allá de la palabra escrita, hacia Dios, quien vino a la tierra en Jesucristo. Su palabra revela su carácter y su plan para mi vida. Él inspiró esas palabras con la intención de guiarme a ser exitoso en vivir la vida para la cual me creó. A través de su palabra, me anima como hijo suyo, me dice cuánto me ama, me corrige si me desvío de la senda, me advierte cuando estoy equivocado y me capacita en todos sus caminos. La Biblia sirve como una pauta para aplicar los principios y los estándares de Dios en mi vida. Mientras más aplico su palabra a mi vida, más puede Él cumplir su voluntad y su propósito en mí y para mí. Al estudiar, aprender y aplicar su palabra, la práctica de la obediencia me ayuda a edificar mi vida sobre el fundamento de Jesús y me prepara para enfrentar las tormentas de la vida que puedan venir. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de roca de la palabra de Dios. Elijo que la palabra de Dios resida en mi corazón y en mi mente de manera permanente. Es central para mi crecimiento en mi trayecto espiritual con Él. Por lo tanto, determino que en mi vida diaria dedicaré tiempo para el estudio, la lectura y la meditación de su palabra, que será el filtro para todas mis decisiones. No me engañaré al permitir que el conocimiento por sí gobierne mi vida. No solo leeré y estudiaré la palabra de Dios, pues eso en sí no aportaría valor a mi vida. Estoy aprendiendo la palabra de Dios para poder hacer lo que dice. Su palabra solo puede transformar mi vida cuando la pongo en acción y permito que haga una diferencia en mí. La efectividad de mi estudio de la palabra de Dios se mide por el efecto que éste produce en mi conducta y en mi actitud. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de la roca de la palabra de Dios, no solo para tener éxito en mi propio trayecto, sino también para el éxito de los que me rodean. Una parte de su plan y propósito para mi vida es la responsabilidad de enseñar su palabra a otros con quienes tengo influencia. Al aprender y crecer, podré aportar al crecimiento y aprendizaje de otros. Solo necesito compartir con ellos lo que he aprendido en mi trayecto y, al hacerlo, seguiré creciendo. Con el poder de su Espíritu en mí, no permitiré que nada ni nadie robe la verdad de su palabra de mi vida. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de la roca de la palabra de Dios. Día 2. Sabiduría espiritual. Lectura bíblica, Mateo capítulo 7, versículo 24 y Salmo capítulo 111, versículo 10. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento.
Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. La sabiduría de Dios, que resulta del temor al Señor, lleva a la obediencia a su palabra. Y el objetivo de esta sabiduría es lograr que brillen la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en nuestras relaciones. Actúa motivada por la compasión y sus acciones dan como resultado buenos frutos. La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones, persevera hasta que se alcanza un entendimiento. Todo lo que se hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el tipo de corazón que manifiesta el fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Cuando tememos al Señor, nos sometemos a su sabiduría y nos comprometemos a guardar sus mandamientos. Entre más conocimiento de la palabra de Dios tengas, mucho más sabrás qué hacer ante las diversas circunstancias de la vida, por lo cual mayor sabiduría reflejarás. En el Nuevo Testamento Jesús dijo lo mismo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No siempre somos tan obedientes como debemos ser, pero el patrón de nuestras vidas va de desobediencia a un corazón sumiso y obediente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La declaración de una persona al decir que es cristiana no tiene sentido si no es obediente, si no aplica la palabra de Dios a su vida. Desde una perspectiva positiva, temer al Señor involucra obedecer sus mandamientos. Desde una perspectiva negativa, involucra el alejarse de la maldad. Job capítulo 28 dice: el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Igual a la sabiduría está el entendimiento, e igual al temer al Señor es el apartarse del mal. Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Obedecer los mandamientos de Dios y rechazar el mal son dinámicas que trabajan en el alma del que verdaderamente teme a Dios. El temor del Señor no es un sentimiento que tratas de generar dentro de sí o de ti. Es el resultado de creer en el Dios verdadero y vivir una vida de amor y obediencia a Él. ¿La obediencia a la palabra de Dios caracteriza tu vida? Si es así, seguramente eres una persona sabia. Versículo para memorizar. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 22.